Bueno, espero que a estas alturas en nuestro estudio sobre el nuevo nacimiento estén impresionados, quizás una vez más con la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, que salvo que nazcan de nuevo, no verán ni entrarán en el reino de los cielos. Y espero que a esta altura en nuestro estudio estén impresionados una vez más con lo radical que es el nuevo nacimiento, con lo completo que es. No hay ningún cambio que podría jamás ocurrir en la vida de nadie a ningún nivel que se pueda empezar a comparar con lo que Dios hace en nuestros corazones y almas cuando nacemos de nuevo. Es tan sobrenatural, es tan de Dios, que es la vida de Dios en el alma del hombre. En esta sesión quiero seguir construyendo sobre lo que hemos estado hablando y extender la valla, si así se puede decir, un poco más allá. Y en esta sesión quiero hablar acerca de que el nuevo nacimiento es un nacimiento soberano. Aún las metáforas de cuando nacemos aluden a este elemento de que algo actuó sobre nosotros y no hubo nada que nosotros hiciésemos que por sí mismo contribuyera a nuestro nacimiento. Eso es ciertamente verdadero en el ámbito físico o no. Y como dijo Jesús, debemos nacer de nuevo. Existe este elemento de la soberanía completa, entera de Dios en nuestra salvación. Quiero preguntarles una vez más, ¿qué hicieron para nacer físicamente? Yo diría que nada. ¿Qué hicieron para nacer de nuevo espiritualmente? Y el hecho es que el nuevo nacimiento es una obra autónoma, independiente y soberana de Dios, el Espíritu Santo, en el corazón de aquellos a quienes Él ha señalado para ser dados a luz desde arriba. James Montgomery Boyce es uno de mis predicadores y autores cristianos favoritos, y leyendo los comentarios del Dr. Boyce en el Evangelio de Juan, el Dr. Boyce dice esto con respecto a la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento. Claramente, dice Boyce, Dios usa esa metáfora refiriéndose al nacer porque Él mismo por sí solo demuestra que la iniciativa recae completamente en el Padre y no en el Hijo o la hija que es engendrado. ¿Qué tuvieron que ver ustedes con su nacimiento? Dijeron ustedes, me gustaría ser un varón, me gustaría nacer del señor y la señora Smith. Parecen tan buena pareja. Por supuesto que no, dice Boyce. Ustedes no tuvieron absolutamente nada que ver con esto. En cambio, su padre conoció a su madre y entre ellos lo produjeron. Y ustedes se dieron cuenta de lo que había sucedido después de los hechos. Por lo tanto, es obvio, dice Boyce, que cuando Dios usa esta metáfora de nacer de nuevo, Él lo hace para que solo Él sea responsable de su salvación y que crean solo porque Él primero creó vida dentro de ustedes para que así lo hicieran. Permítame repetir una vez más esta frase, que creen solo porque Él primero creó la vida dentro de ustedes. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento precede la fe salvadora y el nuevo nacimiento produce la fe salvadora. Dios siempre es previo. Dios siempre está a la cabecera del desfile. Dios es soberano y Él es soberano en nuestro nuevo nacimiento. Ahora quiero dirigirlos a Juan capítulo 3 una vez más. Sé que tienen sus Biblias y los invito a que vayan a Juan capítulo 3 y quiero considerar el versículo 8. El versículo 8. Es un versículo que habla clara y directamente de la actividad soberana de Dios, el Espíritu Santo, quien obra poderosamente en las almas de aquellos que son nacidos de nuevo. Y permítame decir esto también a modo de introducción, antes de leer este versículo, que detrás de este versículo está la gran doctrina de la elección, la gran doctrina de la predestinación. Está en las sombras de este versículo, detrás de este versículo, y es lo que está liderando el camino en la regeneración.
Son aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, a quienes Él envía el Espíritu de Dios dentro de tiempo en este mundo, quien nos lleva a nacer de nuevo. Qué gloriosa verdad es esta. Cuán intencional ha sido Dios en nuestra salvación, por cuanto ha planificado y preparado Dios para nosotros en este nuevo nacimiento. No fue una decisión de momento para Dios, no fue un impulso del momento, pero desde la eternidad pasada Dios nos puso en su corazón y se propuso en su voluntad soberana que Él nos daría luz en su reino. Toda la gloria sea a Dios por esto. Así que miren el versículo 8. Versículo 8, nuevamente, una declaración clara de la soberanía de Dios en la salvación. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús nos está enseñando aquí por analogía. Él está usando esta metáfora del viento para comparar lo que es nacer de nuevo. De hecho, en el idioma griego, la palabra para espíritu y la palabra para viento son la misma palabra, así que hay un juego de palabras aquí. Así es evidente la comparación paralela. Es incluso la misma palabra en el idioma original. Así que lo que Jesús está diciendo es que lo que el viento es en la naturaleza es lo que el Espíritu Santo es en nuestro nuevo nacimiento. Así que, ¿cuáles son los paralelos? Bueno, hay 4 en particular a los cuales quiero llamar su atención a medida que seguimos profundizando en esto. En primer lugar, el viento es independiente. Jesús dijo, el viento sopla donde quiere. Podría decirse que el viento tiene una mente propia. El viento va a soplar donde el viento va a soplar. Nunca sopla donde el hombre desea que sople. No tenemos control sobre el viento. Yo quisiera que lo tuviéramos. Yo vivo en Mobile, Alabama, que es el callejón de los huracanes. Y durante la temporada de huracanes, yo simplemente me siento allí, enciendo el canal meteorológico y las otras noticias y podemos ver el huracán venir. Y si yo tuviera algún poder o si el alcalde o alguien tuviera poderes sobre el viento, sin duda los emplearíamos para redirigir el viento a algún otro lugar encantador, diferente a donde yo estoy. La fuerza iniciadora sabemos que es de Dios, porque Dios controla el viento y Dios controla el clima y el camino que el viento lleva. Inevitablemente, cuando los meteorólogos dicen, bien, va a tocar tierra aquí, inevitablemente hace tierra en otro lugar. El viento tiene una mente propia, fija su propio camino, sopla en su propio lugar, omite un lugar y golpea con fuerza en otro lugar. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu se mueve en un corazón y luego pasa por otro corazón. ¿Han notado alguna vez, incluso en algunas familias, donde algunos son creyentes y otros no son creyentes? Yo estaba cenando anoche con los Sproul y Vesta me dijo a mí, antes de yo ir a la universidad, nunca había tan siquiera conocido un cristiano. Y ella dijo que lo mismo pasó con R.C. Cuando él fue a la universidad. En ese momento de su vida, él nunca había ni siquiera conocido a alguien que hubiera nacido de nuevo. Y luego en la universidad, con ellos dos, el Espíritu de Dios sopló como el viento. ¿Por qué sopló el viento sobre ellos y no sobre otros en su hogar, en sus familiares, en su vecindario, en su escuela? El viento sopla donde quiere y sopla sobre uno, pasa sobre el otro, sopla sobre una iglesia y un grupo de personas. Y hay muchos que son dados a luz en el reino, pero hay otros lugares
donde esa actividad no se da. Creo que podemos deducir del versículo 8 que el Espíritu es independiente. El Espíritu sopla según la soberana voluntad de Dios. Él no sopla según mi plan y mi agenda, sino que sopla según el sabio plan de Dios. A.W. Pink, que es otro maestro de la Biblia de los últimos años, A.W. Pink escribe en este punto: el viento es un elemento totalmente fuera de control del hombre. El viento nunca consulta los placeres del hombre, ni puede ser regulado por dispositivos del hombre. Lo mismo ocurre con el Espíritu. El viento sopla, escribe Pink, donde desee, cuando desee, como desee. Termina la cita. Así que, primero que todo, es un nacimiento soberano, basado en la voluntad independiente, autónoma del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, la palabra irresistible, no solo independiente, pero irresistible. Cuando el viento sopla en la plenitud de su poder, barre todo lo que está en su camino. He estado en medio de huracanes. Quizás ustedes han estado también porque viven aquí, pero yo he estado en el medio, y cuando ese huracán sopla, los árboles son desprendidos y rotos como pequeños brotes de espárragos. Casas completas son niveladas y diezmadas. Automóviles son volteados como si fueran de juguete. ¡Qué fuerza tan poderosa es la del viento! Lo vemos en las noticias cuando un tornado se dirige al medio oeste y en toda la comunidad hay solo una franja que es cortada en esa ciudad en particular. Acaba arrasando todo en su paso. El viento es imparable, es incontenible, es abrumador, como impone sobre todo a su paso. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu sopla con poder soberano y sopla en un corazón humano en regeneración, Él rompe los prejuicios del hombre. Él supera la resistencia del hombre al Evangelio. Diríamos, gloria a Dios, que Él supera nuestra resistencia. Somete a la voluntad arrogante y orgullosa en un momento. Él quita todas nuestras excusas a las que estábamos apegados por años de por qué yo no comprometo mi vida a Jesucristo. Por eso voy a mi manera, y cuando el Espíritu sopla, esas excusas son barridas fuera de nuestros corazones. Y cuando Él sopla, Él derriba nuestra incredulidad y Él activa nuestra voluntad. John Owen, el gran teólogo puritano, escribe: cuando el Espíritu Santo tiene la intención de regenerar a una persona, Él quita todos los obstáculos. Él supera toda resistencia. Él supera toda oposición e infaliblemente produce los resultados que Él se propone. El salmista dice: Él nos hace dispuestos en el día de su poder. Así es de poderoso el Espíritu Santo de Dios. Independiente. Él es tan irresistible. En tercer lugar, está la palabra invisible. El viento es una de las pocas cosas en la naturaleza que es invisible. No podemos ver el viento, pero sentimos los efectos del viento. Podemos sentir su poder. Vemos los efectos de su movimiento. No vemos el viento en sí, pero sabemos que el viento está ahí, y sabemos que el viento está obrando, y sabemos que el viento está funcionando, y es inconfundible porque lo sentimos, vemos sus efectos. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando poderosamente en el corazón de las personas que están en la incredulidad, podemos ver los poderosos efectos del Espíritu de Dios dando a luz a personas en su reino. Y nuestra única conclusión es que ese tenía que ser Dios obrando. Ese ser querido, ese amigo,
ese vecino durante 10 años, 20 años, 30 años, estaba simplemente endurecido en la indiferencia y en la incredulidad. Nosotros hemos sido testigos. Hemos estado orando, hemos extendido amabilidad cristiana y parecía que era más difícil y cada vez más difícil hasta que repentinamente ese día el viento sopla y simplemente barre cada excusa y aplasta cada prejuicio y son soplados y barridos en el reino de Dios por ese invisible e irresistible poder del Espíritu Santo. Y nuestra única conclusión es que ese tenía que ser Dios obrando. Una cuarta palabra es la palabra inescrutable. El movimiento del viento no solo es invisible, sino que es inescrutable, es misterioso. Desafía la explicación humana, desafía nuestros esfuerzos de predecir dónde se moverá a continuación. Tantas veces en una familia, y vamos a decir entre un círculo de amigos, el que creemos que es de seguro el que se va a convertir, muchas veces no lo hace, no ocurre. Y aquel que creemos que está más alejado de Dios, el que nunca va a ser traído a Cristo, un Saulo de Tarso, cuando ese viento sopla, de repente, instantáneamente, ese es aquel a quien Dios da a luz en el reino. Cuán inescrutables son los caminos de Dios. El hombre simplemente no puede predecir dónde y cuándo el viento va a soplar. Y lo mismo pasa con la operación del Espíritu Santo de Dios. Su movimiento es indescifrable, es inexplicable, es incomprensible, es insondable. ¿Dónde y cómo y sobre quién el Espíritu de Dios va a obrar? Escuchen a Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de la mujer encinta, y tampoco entiendes las obras de Dios, que ha creado todas las cosas. Pertenece solo a Dios saber estas cosas. Romanos 11, versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? La respuesta a esa pregunta retórica es nadie. Ninguno de nosotros. Dios es tan independiente, es tan soberano, Él es tan irresistible y sus caminos son más allá de nuestro entendimiento. A.W. Pink escribe, el viento sopla. Eso es un hecho y uno oye el sonido del mismo. Esa es la evidencia del hecho, pero no se sabe dónde. Ese es el misterio detrás del hecho. El que ha nacido de nuevo sabe que tiene una nueva vida y que disfruta las evidencias de esta. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo obra sobre el alma, somete la voluntad, crea nueva vida dentro de nosotros? Dice Pink, eso pertenece a las cosas profundas de Dios. Termina la cita. En el Evangelio de Juan, Juan ya ha estado enseñando esto. Os remito nuevamente al capítulo 1, Juan 1, y solo 2 versículos que quiero que veamos en conclusión antes de resumir esta sesión. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Versículo 12 es el lado humano, el versículo 13 es el lado divino. Versículo 12 es el efecto. Versículo 13 es la causa. Aquí está el efecto. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Pueden ver esto? Sino de Dios. Ven de Dios. Versículo 12
es el fruto. Versículo 13 es la raíz. Como ya he dicho, el versículo 12 es el efecto. El versículo 13 es la causa. Ahora, el efecto es que las personas reciben a Cristo en sus vidas. La gente cree en el Señor Jesucristo y encomiendan su vida a Cristo. Pero ¿cómo es que alguien recibe a Cristo? ¿Cómo es que alguien es traído al lugar donde cree en el Señor Jesucristo? En el versículo 13 se nos da la respuesta cristalina, que es de Dios. Observen lo que él dice en el versículo 13. Quienes nacieron. Párense ahí. Cuando él dice nacido, él no se está refiriendo al nacimiento físico. Él se está refiriendo al nacimiento espiritual. El contexto entero ruega porque la dimensión espiritual sea entendida aquí. Quienes nacieron. Da 3 negativos y un positivo. Los 3 negativos como alguien que no es nacido en el reino de los cielos espiritualmente. Él dice, no de sangre, significando que no solo porque sus padres eran cristianos, significa que ustedes son cristianos. No solo porque se sienten en la iglesia y hayan crecido con la misma, significa que son nacidos de nuevo. Alguien bien ha dicho que no solo porque se sienten en un garaje significa que son un automóvil, y simplemente porque los gatitos nazcan en una canasta de pan no los hace galletitas. Y no solo porque se sienten en la iglesia o vivan en un hogar cristiano o crezcan en una familia cristiana no los hace cristianos. Dios tiene un montón de hijos, Él no tiene nietos. Debe ser una relación directa con el Señor. Por lo que dice, no de sangre, no es por linaje, no es por derecho de nacimiento. Y luego dice, no de la voluntad de la carne, significando por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias intenciones, por nuestros propios esfuerzos de la carne, de religiosidad, para intentar someternos a Dios. Nunca podemos alcanzar esa marca de perfección. Nunca podemos ser lo suficientemente buenos. Además, no podemos eliminar el pecado que ya hemos cometido. Y luego dice, ni de la voluntad del hombre. ¿Saben lo que eso significa? Ni de la voluntad del hombre significa exactamente lo que dice. Que nuestras voluntades estaban muertas en transgresiones y pecados. Eran inoperantes. Estaban en esclavitud por el pecado. La libertad de la voluntad que teníamos iba en una sola dirección, hacia el pecado. Pero observen cómo dice que somos nacidos de nuevo. No de sangre. No es por la descendencia humana o linaje. No es por su árbol genealógico. No es la voluntad de la carne. No es por todos nuestros esfuerzos para lograr nuestra entrada al reino. Y luego viene el golpe mortal. No es tan siquiera por la voluntad del hombre, sino de Dios. Lo que significa que es la voluntad de Dios soberana, electiva, predestinada, amable, amorosa, misericordiosa voluntad de Dios, por la cual Él dice, tendré misericordia de aquellos de los que tendré misericordia. ¿Ves qué nacimiento tan soberano es el nuevo nacimiento? Toda la gloria sea a Dios por su maravillosa gracia.